Siniestros payasos religiosos. Utilizan la idea de Dios para explotar a los humanos. Un diccionario define la palabra siniestro como especialmente malvado o que conduce al mal. Ahora bien, cuando la palabra siniestro se combina con la palabra payaso, ¿qué queremos decir? Un payaso normal es un artista para divertir. Pero aquí no estamos hablando de un animador cómico. Un payaso religioso siniestro utiliza las escrituras y los dogmas religiosos para explotar a los humanos. Pueden decir cosas atractivas e interesantes a los adoctrinados, pero esas enseñanzas, doctrinas y dogmas son muy perjudiciales para el individuo que las escucha. Un payaso siniestro entretiene a los seguidores religiosos mediante el uso de mentiras que, supuestamente, se basan en la Biblia. Para tener éxito, tienen que combinar esas mentiras con algún tipo de ideas positivas para cubrir su lado siniestro. El primer payaso siniestro de la era cristiana, obviamente, fue Jesús en la forma presentada por los escritores del Nuevo Testamento. ¿Realmente podemos decir eso? Pues sí. Por favor, utiliza tu capacidad de razonamiento. Todos los eruditos están de acuerdo en que Jesús hablaba la lengua común de los judíos de la época, el arameo. Pero los evangelios, según el consenso académico, fueron escritos en griego, aproximadamente 60 años después de la época de Jesús. Se puede asumir con confianza que Jesús no pronunció ni una sola palabra de lo que está escrito en los evangelios, con la excepción de unos pocos pasajes en los que el escritor tuvo la dignidad de conservar lo que parecen ser algunas de las expresiones de Jesús en arameo. Por ejemplo, Marcos 15 versículo 34. Jesús gritó a gran voz, Eloi, Eloi, lema sabachthani. Ahora bien, ¿por qué podemos decir que la forma en que se presenta a Jesús en los evangelios lo convierte en un individuo siniestro? Bueno, basta con leer algunas de las enseñanzas atribuidas a Jesús. Atención, algunas de las enseñanzas que se le atribuyen tienen algunas connotaciones positivas, pero eso es solo una cara de la moneda. Por ejemplo, honra a tu padre y a tu madre, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 19 versículo 19. Para descubrir el lado siniestro, tenemos que fijarnos en sus enseñanzas apocalípticas. Recordemos que Jesús era un judío apocalíptico. A Jesús le preocupaba principalmente la expectativa judía del reino de Dios que todos los judíos de su época esperaban. Un reino que fue falsamente prometido por profetas anteriores y que supuestamente resolvería todos los problemas políticos de la nación judía. Una nación que estaba destinada a gobernar finalmente el mundo. Las enseñanzas apocalípticas de Jesús, tal y como se presentan en el NT, llevaron a sus seguidores por un camino de miedo y desapego a la realidad. Eran falsas esperanzas apocalípticas. Nunca sucedieron. El fin del mundo no ocurrió. He aquí algunos ejemplos de enseñanzas apocalípticas de Jesús presentadas en los Evangelios. Mateo 19 versículo 12. Y hay eunucos que se han hecho eunucos por causa del reino de los cielos. El que pueda recibir esto, que lo reciba. Mateo 24 versículo 14. Y este evangelio del reino será proclamado por todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mateo 24 versículo 19. Ay de las mujeres embarazadas y de las que estén amamantando en aquellos días. Mateo 24 versículo 34. En verdad os digo que no pasará esta generación hasta que sucedan todas estas cosas. Mateo 24 versículo 41. Dos mujeres estarán moliendo avena en el molino, una será tomada y la otra dejada. Mateo 25 versículo 31. Cuando venga el Hijo del Hombre en su gloria, y todos los ángeles con él, y entonces se sentará en su trono glorioso. Mateo 25 versículo 46. E irán estos al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. Pablo.
Otro payaso siniestro apocalíptico. A Jesús le siguió otro importante falso profeta apocalíptico, otro payaso siniestro, el autoproclamado apóstol Pablo. En contraste con los evangelios, al menos 7 de sus cartas expresan las propias doctrinas y dogmas de Pablo, sus propios pensamientos e ideas. La mayoría de los eruditos creen que Pablo escribió realmente 7 de los 14 escritos paulinos. 1 Tesalonicenses, Gálatas, Romanos, 1 Corintios, 2 Corintios, Filemón, Filipenses. El resto de las epístolas con el nombre de Pablo se consideran pseudoepígrafes. Los pseudoepígrafos son obras falsamente atribuidas, textos cuyo supuesto autor no es el verdadero autor. Pablo fue educado en griego y era capaz de hablar y escribir griego decentemente. Muchos eruditos y expertos lingüistas dudan de que el resto de los escritos atribuidos a Pablo sean originales. Aparentemente otros individuos, probablemente sus seguidores, son los autores del resto, falsamente atribuidos a Pablo. Además, algo que la gran mayoría de los creyentes ignoran es el hecho de que las 7 cartas originales de Pablo fueron los primeros documentos cristianos escritos, al menos 30 años antes que los evangelios. Siendo el primer evangelio escrito también por un individuo anónimo, atribuido posteriormente a Marcos. Sí, Marcos precede a los evangelios llamados Mateo y Lucas. El orden de los libros en la Biblia es otro tema que será considerado en una futura presentación. Ahora veamos cómo Pablo mintió a las personas que le escuchaban. Pablo tuvo la audacia de incluso atribuir la siguiente promesa al Señor. Pablo prometió a los que estaban vivos en ese tiempo que serían transformados en seres espirituales durante sus vidas. 1 Tesalonicenses 4 versículo 15. Entonces nosotros que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Nunca sucedió. Aquellos cristianos vivían una ilusión. Hoy en día, bajo la influencia de lo que está escrito en el Nuevo Testamento, los escritos de Jesús y Pablo siguen siendo una influencia siniestra. Sus enseñanzas, tal como están registradas en el Nuevo Testamento, mantienen viva la misma vieja ilusión en las mentes de los creyentes de hoy. Payasos modernos. Esas mismas enseñanzas apocalípticas son utilizadas ahora por los nuevos payasos siniestros de nuestro tiempo. Los líderes de las religiones modernas. Estos líderes utilizan las mismas tácticas de miedo, esclavitud y falsas promesas para mantener a las masas bajo su control, mientras ellos se enriquecen y explotan a sus seguidores drenando su dinero y aprovechándose de sus servicios gratuitos. Todo por creer en una mentira.